Hola, bienvenidos. Mi nombre es Óscar Pérez y esto es Comunicación, Inteligencia Artificial y Sociedad. Hay una escena que se repite constantemente. Alguien abre ChatGPT por primera vez, obtiene una respuesta impresionante, queda fascinado, sorprendido por ese feedback que acaba de obtener y concluye: esto es impresionante y la inteligencia artificial está recién apareciendo. Esa es una conclusión completamente comprensible, porque es obvio, para la mayoría de las personas la inteligencia artificial comienza cuando damos nuestra primera instrucción o nuestro primer prompt. Pero hay un problema, eso no es realmente tan así. Esto no quiere decir que ChatGPT no haya implicado un cambio significativo. Claro que lo hizo, pero lo que ocurre es que la historia de la inteligencia artificial comienza antes, mucho antes. De hecho, para encontrar los orígenes de la inteligencia artificial, tenemos que remontarnos hasta prácticamente 800 años atrás, cuando no existía electricidad, por supuesto no existían computadores, y no existía ni siquiera la ciencia moderna. Y sin embargo, alguien ya estaba intentando responder aquella pregunta que hoy día mueve justamente la inteligencia artificial. ¿Cómo piensa una mente? Y sobre todo, ¿puede ese proceso convertirse en un método? Porque quizá la inteligencia artificial nunca comenzó intentando construir máquinas. Quizá comenzó intentando entendernos a nosotros. Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos preguntarnos: ¿cuándo nació? La pregunta parece lógica, pero es un poco insuficiente. Porque tendemos a suponer que la inteligencia artificial nació en un momento determinado, como ocurre con la invención del teléfono o del automóvil. Sin embargo, la IA no nació de una sola idea. Nació de cientos de ideas que durante siglos fueron encajando unas con otras. La historia de la inteligencia artificial es en realidad la historia de un descubrimiento mucho más antiguo. El descubrimiento de que el pensamiento podía organizarse. Y cuando uno entiende eso, comienza a mirar la IA de una manera completamente distinta. En el siglo XIII vivió un famoso filósofo llamado Ramón Lull. Obviamente no tenía computadores, desconocía el lenguaje binario y ni siquiera podía imaginar Internet. Pero tenía una intuición extraordinaria. Pensaba que las ideas podían representarse mediante símbolos y que esos símbolos podían combinarse siguiendo reglas. Construyó unas ruedas giratorias con conceptos como verdad, bondad, justicia o sabiduría. Al hacerlas girar aparecían nuevas combinaciones. Cada combinación obligaba a formular preguntas distintas. No era magia, era estructura. Hoy diríamos que estaba intentando formalizar el razonamiento. Lógicamente no estaba creando inteligencia artificial, pero sí estaba construyendo algo que sí necesita la IA para poder existir. La idea de que pensar puede seguir un procedimiento. Y aquí aparece una reflexión importante. Muchas veces creemos que la inteligencia consiste únicamente en tener conocimiento, pero quizá la inteligencia también depende del orden con el que conectamos ese conocimiento. Durante siglos, esta idea fue creciendo lentamente. Cada generación aportó una pieza diferente. René Descartes abrió una pregunta que sigue siendo incómoda hasta el día de hoy. ¿Podría una máquina llegar a pensar? No estaba respondiendo, estaba cambiando el tipo de preguntas que la humanidad suele hacerse. Más tarde apareció George Boole y ocurrió algo extraordinario. Demostró que los razonamientos podían reducirse a operaciones simples. Sí, no, verdadero, falso, 1 y 0. Aquello parecía una curiosidad matemática, terminó convirtiéndose en el lenguaje de todos los computadores del planeta. Una vez más, no era inteligencia artificial, pero sin esa idea, la IA nunca habría existido. Entonces llegó Alan Turing. Y aquí ocurre algo fascinante. Él dejó de preguntarse únicamente cómo pensamos. Empezó a preguntarse si una máquina podría realizar cualquier procedimiento lógico. Su concepto de máquina universal cambió la historia de la computación. Pero incluso, probablemente su mayor aporte fue otro. De alguna manera nos llevó a dejar de discutir qué es el pensamiento para plantearnos cómo reconocer ese pensamiento frente a nosotros. Ese debate
sigue abierto y probablemente va a estar abierto durante muchas décadas más. Porque incluso hoy no existe una definición universalmente aceptada de inteligencia. Curiosamente, mientras científicos y matemáticos discutían estas preguntas, estas interrogantes, quienes se acercaron al mundo de la inteligencia artificial fueron los escritores. En 1921 aparece la palabra robot. No nació en un laboratorio, nace en una obra de teatro. Después, Isaac Asimov imagina robots con reglas morales. Y mucho después, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick presentan HAL 9000. De pronto, la inteligencia artificial deja de ser una teoría. Se convierte ya en parte de nuestra historia. Y las historias tienen una enorme capacidad para moldear nuestra imaginación. Muchas personas decidieron estudiar robótica porque primero leyeron ciencia ficción. Eso nos recuerda algo muy interesante. Las ideas no cambian al mundo únicamente cuando funcionan. También lo cambian cuando inspiran. Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos pensar en ChatGPT, en Midjourney, en Gemini, en Grok, Copilot, Cloud, etc. Pero esos sistemas son solo el capítulo más reciente. La historia comenzó mucho antes. Y entender eso cambia completamente nuestra perspectiva. Porque deja de parecer una revolución que apareció de la noche a la mañana y empieza a verse como el resultado de una conversación que la humanidad lleva sosteniendo desde hace siglos. Una conversación sobre conocimiento, creatividad, lógica y finalmente sobre nosotros mismos. Existe una tendencia a pensar que inteligencia artificial consiste de alguna manera en construir máquinas inteligentes. Pero probablemente esa es una descripción demasiado superficial. Cada avance importante en IA ha requerido antes comprender cómo resolvemos problemas, cómo tomamos decisiones o cómo organizamos el conocimiento. Es decir, cada avance tecnológico ha sido también un avance sobre nuestra propia comprensión del pensamiento humano. La inteligencia artificial no nos obliga a construir mejores máquinas, nos obliga de alguna manera a entender qué se siente y qué es realmente ser humanos. Y esa quizás sea la parte más interesante de toda esta historia. Quiero proponerte un pequeño experimento. La próxima vez que utilices una IA generativa, ChatGPT, Copilot, Gemini o el que tú prefieras, en vez de pedir directamente una respuesta, intenta algo diferente. Recuerda a Ramón Llull. Pídele que razone como lo habría hecho él. Por ejemplo, antes de responder esta decisión, analiza 6 preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Cómo podría implementarse? ¿Dónde y cuándo tendría sentido usarla? ¿Por qué sería conveniente o no hacerlo? Luego integra todas las respuestas en una recomendación final. Lo interesante no es tanto la respuesta que vas a obtener. Es que estarás utilizando una idea de razonamiento inspirada hace 800 años atrás. Y créeme, el resultado te va, por lo menos, a llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa ahora? La historia deja de ser una cuestión simplemente académica. Se convierte en una herramienta práctica y en un recordatorio de algo súper importante. Muchas veces aquellas herramientas que hoy día consideramos súper novedosas probablemente vienen del resultado de razonamiento de siglos. Por eso es bueno dejar de pensar que la inteligencia artificial nació con ChatGPT, que esto es una revolución actual. Por supuesto, insisto, en que ha significado un gran cambio, pero si lo vemos de esa manera vamos a seguir solamente observando la superficie del fenómeno. Pero cuando descubrimos que esto comenzó hace mucho tiempo atrás, la conversación cambia. Ya no tenemos que hablar solamente de tecnología, estamos hablando de cómo la humanidad ha tratado de entender el pensamiento. Y quizá esa sigue siendo la verdadera pregunta. No si las máquinas van a pensar como nosotros. No si las máquinas van a lograr desplazarnos. Más bien, ayudarnos a comprender mejor cómo pensamos nosotros mismos. Porque al final, la historia de la inteligencia artificial nunca ha tratado únicamente de las máquinas. Ha tratado
realmente del ser humano, de nosotros mismos. Hasta la próxima y espero que les haya gustado el contenido. Suscríbanse y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.